¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Terminado la conmemoración de un nuevo aniversario de la fecha patria, empieza la realidad, la que nos pega todos los días, la que nos muestra que ayer fue el día máximo en el calendario por nuestra independencia y hoy volvemos a la realidad de la dependencia, es decir, de un gobierno que en muy pocos meses ha esclavizado la economía, ha comprometido un mayor endeudamiento externo, debemos 65.000 millones de dólares más, no le pagó la coparticipación a las provincias, amarrocó en el término de la avaricia todo lo que pudo, no distribuyó lo que le correspondía a nadie, no pagó lo que tenía que pagar y además emitió. Y todo esto se hizo en nombre de la libertad y de que el mercado regulaba todo. Un fenomenal mentiroso que puso en escena una de las trampas mayores hacia un electorado que engatusado creyó que la motosierra era la solución, que votó a un señor que iba a romper todo. Fíjense en ustedes el concepto de los que sufragaron por Milei, que pensaban que había que elegir a alguien que venía a romper todo lo que había, que además se confesó ser el topo del Estado, que lo venía a destruir porque él es anarquista y entonces está en contra del Estado. Pero además, como ya no le alcanzaba el término anarquista porque era corto, viejo y antiguo, dijo que era anarquista capitalista, un anarcocapitalista, algo novedoso, al punto tal que lo quisieron escuchar en el mundo y se burlaron los máximos entendedores de las finanzas, que ahora lo tienen al cachetazo limpio porque no le aflojan un solo peso a la Argentina porque no hay garantías de que lo pueda devolver. El Fondo Monetario quiere demostraciones de buena fe, el Banco Mundial ya le dijo rotundamente que no, los chinos le dijeron tenés que venir a Pekín y pedir disculpas y después puede ser que renegociemos el SWAT y te perdonemos la vida, y así sucesivamente cada una de las respuestas a quien se manejó pésimamente en las relaciones internacionales, peleándose con todos los vecinos, peleándose con nuestros propios acreedores, peleándose con los chinos, peleándose con los brasileños, y entonces el mercado argentino sufre lo que se llama un estancamiento en los que mueven la balanza y son los mayores compradores. En América Latina, Brasil, en el mundo, China. Y esto nos ha colocado en una situación lamentable, con un aumento del endeudamiento externo de 65.000 millones de dólares, nadie lo dice, nadie lo habla, con un peligro real sobre los depósitos bancarios, con una situación donde en este tiempo y en este momento nadie sabe qué hacer con los ahorros porque la tasa que paga el Banco Central o que le permite a los bancos pagar ya no es atractivo para que la gente deje su dinero en plazo fijo, se vuelcan a la divisa gringa, sacan los ahorros, se queda sin encaja el banco y a partir de allí entonces se corre el peligro de que aquellos que dejan sus dineros en el banco puedan en algún momento sufrir como con Caballo, que le den un papelito o que le digan puede retirar determinada cantidad. No hay que alarmar, pero tampoco hay que confiar mucho que eso no ocurra, puede ocurrir. Y con Sturzenegger ahora puede pasar mucho más, con mayor certeza que si no estuviera Sturzenegger. Entonces, la Argentina no pinta bien por donde se la busque, pero además batimos récords insólitos. Es el momento en que menor consumo de carne vacuna hay en el país en 100 años. 100 años. Los alimentarios argentinos en sus niveles han bajado en nutrición. La gente come mal, se alimenta mal, no puede comprar los alimentos básicos necesarios e imprescindibles por los valores. Los supermercadistas se quejan y los intermediarios de los supermercadistas, que están entre los productores de alimentos y la distribución, dicen que bajó notablemente el consumo. ¿Y quién va a consumir con los precios que pusieron?
Y entonces la gente tiene que optar entre poder comer o pagar los tarifazos, en poder viajar haciendo los viajes por el frío de tomar 2 vehículos o caminar 15 cuadras para evitar tomar uno de ellos y poder refugiarse con eso y ver si con 3 viajes de eso puede pagar un café. Entonces, estamos en una crisis puntual donde no sirve lo que se gana y no alcanza lo que se cobra. Sin contar la clase pasiva que viene sufriendo históricamente, a la que cada vez que los legisladores del peronismo le quisieron dar movimiento, los radicales trabaron la posibilidad de que el jubilado gane un peso más. Sépalo, si usted es radical y vaya al comité de su barrio, toque el timbre y dígale, che, yo soy jubilado y quiero cobrar algo más, porque se lo frenaron sus correligionarios, los radicales. Entonces, mientras estas cosas ocurren, mientras esto pasa en la Argentina, que es la realidad, mientras ayer todos conmemorábamos nuestro grito de independencia, un día después sabemos que nos pesa muchísimo la dependencia, porque nos han hecho dependientes de los poderes mundiales, porque se ha entregado toda discusión de soberanía y se le está pidiendo a gritos que vengan a llevarse todo en la extracción minera que puedan. Vengan, llévense en el litio, el oro, el cobre, la bentonita, todo lo que ustedes se puedan llevar y déjenos en algunas chauchas para que podamos afrontar el endeudamiento. Este es el criterio de la ley Cachivache en el inciso que permite que eso ocurra. Y entonces, mientras se votó eso alegremente y lo votaron los diputados y lo aprobaron y firmaron los gobernadores que llegaron cantando la marchita, uno dice qué es lo que se puede elegir, cómo se puede sufragar pensando que son representativos, si después terminan como un panqueque como Scioli, siendo ministro del Cachivache. Y entonces, como no hay certeza de que ninguno de los que hacen ofertas políticas, ni los que se dicen nuevos en la política o que son la representación genuina de un determinado pensamiento, son creíbles, y entonces la sociedad argentina está aturdida. Y esto es grave y peligroso, porque cuando una sociedad está aturdida puede aparecer un cachivache como el que tenemos, elegido por desesperación y por desazón de lo otro, de lo que ya aburrió y cansó. El guitarrero radical, el no cumplir de los que cantaban la marchita, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, entonces, estamos frente al dilema. Si este se va, ¿quién viene? Si a este lo echan con juicio político, ¿quién asume? ¿La señora? ¿La vicepresidenta? ¿O la novia de la vicepresidenta, que parece que está gravitando en algunas decisiones de la vicepresidenta? ¿Quién asume? Sí, porque a lo mejor no lo saben que es lesbiana la vicepresidenta. Bueno, esta condición sexual, que es una elección de ella, no impide nada, ni significa nada, ni califica nada. Pero lo digo porque a lo mejor alguno se sorprendió creyendo que me había equivocado al usar el femenino en lugar del masculino. No, tiene novia, no tiene novio, tiene novia. Bueno, mientras esto pasa y mientras todo esto que nos está ocurriendo en una sociedad donde todos estamos aturdidos y nadie sabe qué cosa representa cada uno, nosotros creemos, pensamos y construimos en la fe de que algo va a ocurrir con nuestro pueblo, que va a tomar la decisión de seguir siendo soberano por aquello de que están constantemente que la patria no se vende. Bueno, si no se vende, carajo, hay que defenderla. Y hay que defenderla en la calle, no hay que defenderla en el piripipí o en las redes sociales. Hay que defenderla haciendo lo que hay que hacer, saliendo y escuchándose en la calle. Pero claro, le metieron miedo. Apenas salieron, los metieron presos y dijeron que eran terroristas. Y con eso, cómo no, asustan a más de uno que no están fogueado, que a lo mejor no tienen los palos, los sablazos que tiene uno sobre la espalda de otros tiempos más duros, donde simplemente por pedir opción para poder elegir a un candidato que cantara la marcha y que fuera del sentimiento peronista, nos llevaban por delante con la montada y con los sables. Sí, porque no se podía pensar en peronista ni se podía ser peronista, y 18 años fueron las proscripciones constante y permanente a una manera de pensar. ¿Y nosotros tenemos que respetar ahora a los que piensan al revés? ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito
¿Cuál es la historia que dice que nosotros tenemos que respetar a los que no nos respetaron nunca? Y entonces aquí viene la gran pregunta del millón. ¿Sirve ser tolerantes y democráticos, entre comillas, con los que nos aplicaron todo el tiempo el 41-61? ¿La prohibición de decir Perón o Evita? ¿Sirve ser democráticos con los que nos proscribieron 18 años? ¿Sirven ser democráticos con los que gritaron viva la libertad sin el carajo en el 55 y este le agregó el carajo? ¿Sirve ser democráticos? ¿En serio? Me parece que tenemos que hacer un raconto interno, analizarnos nosotros mismos y darnos cuenta de lo tolerante que fuimos durante mucho tiempo para poder soportar a cada uno de los mamarrachos que tuvimos. Y un día explotó todo en el 2001, y otro día explotó todo en los hipermercados de Alfonsín, y otro día explotó todo con De la Rúa, y siempre explotó de alguna manera, pero la sociedad argentina nunca perdonó cuando gobernó el peronismo. No hacía falta que explotara popularmente. Venían las botas, bombardeaban la plaza, después fusilaban y luego hacían todos los golpes imprescindibles y necesarios para que el peronismo no pudiera volver y para que si ganaba una elección como Framini no se la dieran, o para que si la Unión Popular, que era la boleta que reemplazaba, porque estaba prohibido una boleta peronista, sacaba muchos votos, decir esta elección no vale porque ganaron ellos. Entonces, todo aquello de tolerantes, democráticos y demás nos coloca en categoría de pelotudos. Y tenemos que dejar de ser pelotudos y empezar a pensar seriamente en la soberanía y en la defensa propia, en la autodefensa. Nosotros no podemos respetar a quien no nos respetó. No debemos respetar a quien no nos respetó. ¿Y por qué vamos a ser tolerantes con quien no lo fueron? Nosotros que teníamos legítimamente los votos, que no necesitábamos de segunda vuelta, nosotros que ganamos siempre en primera vuelta con votos propios, que no necesitamos votos prestados para llegar a la presidencia, somos tolerantes con las minorías que se juntaron para ganarle al candidato que tenía más votos. La verdad, empecemos a pensar qué estamos haciendo, porque me parece que tenemos que despertar seriamente. Ayer fue el día de la independencia, hoy la realidad de la dependencia. Depende de nosotros. La pregunta efectivamente es qué firmaron los 18 gobernadores que acompañaron ayer al presidente Javier Milei en este pacto que insólitamente le seguimos llamando de mayo cuando fue en julio, que no tiene ninguna cuestión legal, digamos, no tiene ninguna validez, es simplemente una puesta en escena lo que hizo ayer el presidente, pero lo firmaron un día especial, que es el día en que el presidente promulgó la ley Bases. Y la ley Bases, que tiene un capítulo, que es el régimen de incentivo para grandes inversiones, que básicamente deja a las provincias de esos 18 gobernadores y a las otras también, pero los otros no fueron, deja a las provincias absolutamente desnudas, desfinanciadas, sin recursos. Y yo quiero tratar de entender cómo un gobernador apoya eso. Con lo que les voy a mostrar ahora van a ver que es inentendible, y por eso la pregunta ¿qué firmaron? Es pertinente. Porque fueron a darle el aval y el apoyo a un presidente que acaba de destrozar a las provincias argentinas. Las destrozó, las destrozó. Incluidas las de todos los gobernadores que fueron ayer a ponerle el gancho a esto que, insisto, no tiene ninguna validez, es una puesta en escena. Pero fueron a validar, destrozar sus propias provincias. Y se sacaron una foto con el tipo que está destrozando las provincias. ¿Por qué digo que destrozan las economías provinciales? Hay que repasar de vuelta el régimen de incentivo de grandes inversiones, que aclaro algo desde el inicio. A favor siempre de un régimen de incentivo de grandes inversiones. Hay que incentivar las grandes inversiones y lo han hecho todos los gobiernos de la historia. Pero ese es el título. Lo hizo Perón, lo hizo Frondizi, lo hizo Cristina. Los gobiernos incentivan las grandes inversiones porque la Argentina es un país que necesita grandes inversiones en dólares.
El tema es qué tiene adentro. Vos podés hacer un régimen de incentivo de grandes inversiones que obligue, por ejemplo, a desarrollo local, que obligue a que tengas como proveedores de esa inversión a las pymes locales, que obligue a que una parte de la industrialización de ese recurso natural que vas a sacar se haga acá, que obligue a determinada reinversión de utilidades. Obviamente las empresas vienen para girar utilidades a su casa matriz y está perfecto eso, pero una parte se tiene que reinvertir en la Argentina. Y eso tienen los regímenes de inversión que piensan en la Argentina. ¿Qué tiene el régimen de inversión que ayer fueron a revalidar 18 gobernadores? No tiene ningún tipo de desarrollo local, no obliga a que los proveedores de esas inversiones sean pymes, no obliga a que todo lo que saquen como recursos naturales tenga algún proceso de industrialización en la Argentina, no solo no obliga a reinvertir utilidades, dice que las empresas tienen derecho a girar utilidades al exterior y acceso prioritario a cualquier dólar que haya para eso. Dice además que van a pagar menos impuestos que las empresas que están acá, les da amortización acelerada, un montón de cuestiones que ya hemos repasado. ¿Con qué excusa? Que quiero detenerme en esto para ahora ir un poco más en detalle. ¿Con qué excusa le dieron todo esto? Bueno, para que una empresa venga a la Argentina hay que darle condiciones para que invierta en la Argentina y no en otro lugar. ¿Qué es el argumento más falso que existe cuando se trata de recursos naturales? Porque ese argumento vos lo podés tener, por ejemplo, para decirle a la industria tecnológica que venga a la Argentina. Decís, bueno, una empresa que genera software lo puede generar acá, en Costa Rica y en Kuala Lumpur, da lo mismo. Ahora, si una empresa necesita litio, gas, petróleo, en el único lugar donde lo puede obtener es donde ese recurso natural está. No necesitas darle una ventaja frente a otro país porque Costa Rica y Kuala Lumpur no tienen litio. Entonces no van a poder hacer la inversión allá. Entonces las condiciones las ponés vos. Es falso el argumento de que había que darle mejores condiciones. ¿Hay que darle seguridad en algunas cuestiones? Sí, obvio, y repito, a favor de los regímenes de grandes inversiones. No fueron estas. Pero además, quiero detenerme en algo. Por eso hago foco en qué firmaron los gobernadores. Los recursos naturales, ustedes saben, son de las provincias, ¿sí? Yo no coincido con eso, me parece un falso federalismo, porque un gobernador no tiene el poder para enfrentarse a estas multinacionales como lo puede tener un presidente. Pero bueno, la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias. ¿Qué dice este régimen de grandes inversiones que ayer fue promulgado? O sea que ya está vigente, hoy está vigente. Y se los muestro. El régimen tiene una estabilidad cambiaria, aduanera y fiscal por 30 años. Por 30 años. En términos de los impuestos nacionales. Ahora, en las jurisdicciones locales, y ahí se los muestro, es el artículo 225 de la ley que ya está vigente, dice, déjese establecido que las provincias, la ciudad de Buenos Aires, que no tiene recursos naturales, y los municipios que adhieran al RIGI, no podrán imponer a las empresas nuevos gravámenes locales. No les pueden cobrar nuevos impuestos. O sea, una ley le dice a las provincias que de sus recursos naturales no le pueden cobrar un nuevo impuesto a empresas que vengan por este RIGI. O sea que el federalismo lo dejaron enterrado. Enterrado. Porque una ley le está diciendo a las provincias, ustedes no le pueden cambiar ninguna regulación a una empresa que venga por una ley nacional, no por una ley provincial. Atadas de manos a las provincias. Pero atadas de manos, desnudas. Pero no solo eso, dice el RIGI, sino que dice que si llega a haber algún problema, ¿a dónde se discute? Y se los muestro. Se discute, ahí dice jurisdicción y arbitraje, a partir del artículo 221, te vas a discutir a los tribunales en el exterior. O sea que no solo les rompiste el federalismo hacia adentro, diciéndole que no le podés tocar ningún impuesto, sino que además, si tenés algún problema, provincia, tenés que ir a discutir al CIADI o a la Cámara de Comercio Internacional o terminar en un tribunal en Nueva York. ¿Sí? Eso firmaron. Y además, tiene otra parte el RIGI que dice que la existencia de un proceso arbitral no suspenderá, retrasará o afectará de ninguna manera las obligaciones de la República Argentina, las obligaciones del país, o los derechos del BPU, BPU es la empresa, y su pleno uso
goce y ejercicio. O sea, los gobernadores ayer fueron a apoyar una ley que los ata de manos, que entrega los recursos naturales, que no obliga a proveedores locales, que no obliga a la industrialización en las provincias, que no te permite poner ningún nuevo impuesto a esas empresas que vengan, que si tenés algún problema con las empresas te vas afuera, pero además, si tenés un juicio afuera, igualmente tenés que garantizarle a la empresa todo lo que le garantizó Milei. Eso firmaron. Yo no logro entender cómo un gobernador le explica esto a la población de su provincia. No sé cómo se lo va a explicar el año que viene cuando le vaya a pedir votos o cuando vaya por la reelección. Porque esto es lo que firmaron y está así escrito en la ley. Y termina mal, ya te lo adelanto. Porque todos los juicios que tenés en el exterior terminan mal. ¿Por qué? Y es el caso, que es muy interesante, que siempre repito de YPF. YPF, que va a volver el tema una vez que Axel Kicillof se instale como figura nacional, YPF fue restatizada, entre otras cosas, porque se lo habían dado a una empresa extranjera y lo que hacía era extraer los hidrocarburos, no dejar nada, no buscar nuevos pozos, no reinvertir utilidades y fugar la plata. Eso hacía Repsol. Entonces nos dejó con una crisis energética. Por eso en 2012 se decide la restatización del 51%. Y lo que hace Kicillof es cumplir con esa ley. Restatizar el 51%. Si hubiera restatizado el 50%, tendría que estar en cana y si hubiera estatizado el 52% también. El Congreso argentino le dijo el 50%, el 51%. ¿Qué hicieron estos muchachos? Ni siquiera hicieron juicio, le vendieron esto a un fondo buitre que fue y litigó en el extranjero. Y en el extranjero, a partir de una cláusula en el estatuto de YPF que decía que nadie podía volver a quedarse con el 51% de la empresa, la justicia estadounidense dijo que tiene prioridad un estatuto de una empresa privada por sobre una ley del Congreso argentino. Eso en la justicia argentina nunca, y miren que la justicia argentina no funciona muy bien, nunca hubiera pasado. Siempre una ley está por encima de un estatuto de una empresa. Para los yanquis no. ¿Qué va a pasar con todo lo que les acabo de contar? Lo mismo. Lo mismo. Vamos a terminar con juicios en el extranjero, instalados por Martínez de Hoz, sostenidos por Menem, no cambiados por ningún gobierno posterior, y ahora revalidados por el RIGI. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué firmaron? ¿Qué firmaron los gobernadores? Porque lo único que hicieron ayer, con el pacto no firmaron nada, pero revalidando a un gobierno que implementó el RIGI, lo que firmaron es la quiebra y la ruina de todas sus provincias. La quiebra y la ruina de todas sus provincias. Ojalá se pueda cambiar pronto. Dale, pueda cambiar pronto. El discurso del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, muy duro con el presidente de la Nación y con la situación actual, lo hacemos escuchar. Estuvo en la inauguración de la segunda edición del libro Conocer a Perón, de José Manuel Abal Medina Padre, y expresó lo siguiente. Vengo de compartir unas reuniones con como 50 compañeras y compañeros peronistas, diputados nacionales, diputados provinciales, gremialistas, y nos preguntábamos qué haría Perón en estas circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Y la verdad que hablábamos con estos compañeros y compañeras, planteaba dos cosas. Una era que el peronismo es invencible. Cuando se levanta, se pone de pie y marcha hacia el objetivo, que es recuperar el poder. Recuperar el poder para tratar en lo posible de transformar la vida de nuestra gente, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y el segundo tema que le planteaba a los compañeros, de la importancia del Estado fuerte y que nosotros no éramos enemigos del mercado, pero el mercado, el Estado fuerte que generalmente lo propicia, lo promueve y lo ejecuta el peronismo, le da el lugar que realmente tiene el mercado y controla y cuida que la voracidad del mercado no se extienda hacia los bolsillos de nuestras hermanas y hermanos. Y planteaba también que al actual presidente le habíamos manifestado, en la única reunión de la cual yo participé, le habíamos manifestado nuestra voluntad a desgano de querer colaborar en ese conocido versito que si le va bien a usted, le va bien al país y le va bien a los argentinos, cosa que lo dudo, cosa que no es cierto. Y en ese día le había planteado, pero ¿cómo piensa usted, presidente, que le puede ir bien al país cuando devaluó
118% de la moneda. ¿Cómo le puede ir bien al país si usted liberó los precios, desreguló los precios? ¿Cómo le puede ir bien al país si duplicó y ahora está triplicado el precio del combustible con el impacto que eso significa en los distintos rubros que requieren los ciudadanos argentinos para poder moverse cotidianamente? ¿Cómo cree usted que le puede ir bien al país si paralizó por completo la obra pública, con las consecuencias que tiene eso en el desempleo de nuestras hermanas y hermanos? Y también cómo impacta en la finanza de cada una de las provincias, porque separa la rueda financiera que hace girar a su vez la rueda de la economía. Y además de eso congela los salarios. ¿Qué puede salir de este combo si no es una fuerte conmoción social en la República Argentina? Y esto lo planteé cuando salí de ahí, planteé que esto iba a generar un verdadero genocidio en la República Argentina, un verdadero genocidio social, y luego se manifestó, se empezó a manifestar, primero con los que fallecieron por la falta de los medicamentos oncológicos para nuestros enfermos, cosas que el gobierno justicialista, con dificultades, con problemas, que estábamos mal, pero asistíamos a cada uno de los compañeros, a cada uno de los ciudadanos con el medicamento que le faltaba. Ahora, estos últimos tiempos, fallecieron compañeros, hermanas y hermanos, en la Argentina del frío, acá en Capital Federal. Y luego vamos a empezar a ver, tal vez oculto por la prensa, por alguna prensa, seguramente que mucha gente nuestra del interior y de acá también del conurbano bonaerense y de acá de las villas miserias, van a fallecer por desnutrición, por falta de alimento, seguramente, y se va a producir ese genocidio. Yo recordaba también cuando en el año 2001, cuando fue el problema grave acá con De la Rúa, cómo compañeras y compañeros nuestros eran reprimidos violentamente, salvajemente, o ciudadanos nuestros salvajemente eran reprimidos por el solo hecho de manifestar, protestar y reclamar, como la Constitución nos obliga, ante las autoridades legítimamente constituidas, a peticionar ante ellos, decir, modifiquemos las líneas, modifiquemos el carril por lo cual está transitando la Argentina. Y sin embargo fueron reprimidos y 31 hermanas y hermanos argentinos fallecieron en esa pelea por defender sus derechos. Pero también advertí que en ese momento las hermanas y hermanos que iban ahí, trabajadores por sobre todas las cosas, iban a reaccionar y se iban a defender. Y se iban a defender. Y es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, me parece a mí. Ahora, recordando a ese libro, Conocer a Perón, porque por Perón instalamos la resistencia. Y yo creo que nosotros tenemos que constituir hoy un foco de resistencia, un núcleo de resistencia, los peronistas. ¿Y saben por qué? Porque tenemos que tomar conciencia, no solamente nosotros, sino todos los partidos políticos. Tenemos que tomar conciencia que nosotros todos somos oposición y tenemos que ejercerla en plenitud, sabiendo que tenemos que marcarle cuáles son sus errores, y es mentira eso que le demos instrumentos como lo tuvieron nuestros presidentes. Nosotros hemos conseguido los instrumentos para nuestro presidente, porque ellos saltaban sobre la banca, estaban tras las cortinas, esperando que nosotros pudiéramos lograr el quórum, y nosotros tuvimos que buscar los votos positivos para la sanción de nuestras leyes. Ellos no colaboraron nunca colaboraron, cumplieron su rol de la oposición, que creo que es el rol que tenemos que cumplir nosotros. Es el rol de la oposición que hoy la sociedad nos exige que lo cumplamos para parar la ofensiva que viene sobre los intereses y sobre el patrimonio y la vida de los argentinos. Pararlo de una vez por todas, porque si no, es muy difícil por lo menos comprender la magnitud de este genocidio que va a pasar en el país. Es difícil porque por ahí no lo vemos nosotros. No vemos que hay chicos que se mueren no solamente de hambre, sino que se mueren de frío, que andan descalzos en sus ranchitos. Y no tenemos la posibilidad de llegarle a cada uno de ellos porque no tenemos la posibilidad, ni físicamente ni materialmente.
Y tenemos un gobierno insensible que se jacta, se vanagloria de dejar 5.000 compañeros cesantes, vidas arruinadas, familias arruinadas, sin saber qué hacer el día de mañana, el día mañana pasado, sin saber cómo cumplir con sus compromisos que han contraído en función de un presupuesto que cada uno de ellos tenía. Y encima se ríen, se jactan, le da alegría, es cruel, es inhumano todo esto. Por eso es que yo vengo gustoso y escucho gustoso lo que hablas vos de la alegría que sentía el general Perón cuando compartía anécdotas y demás, pero también tengo la tristeza del general Perón cuando en el año 74 visitó un campo y veía la indignidad con la que vivían los peones y decía: voy a luchar por dignificar la vida de cada uno de ustedes. Y esto que todos firmamos, yo también fui a firmar por unas horas que nos dieron, pero gracias a Dios, no fui en actitud de genuflexión a pedir por las obras. Ellos me llamaron para que vaya a firmarla. Y no lo digo porque quiero ser ejemplo, no soy ejemplo de nada. Soy un tipo común y corriente, que tengo mis miserias humanas también, y tengo mucho pecado, por lo tanto no soy ejemplo de nada. Pero sí, tengo que pararme frente a un hombre que no solamente no tiene experiencia, no tiene capacidad, es cruel, es inhumano, es salvajemente cruel con las argentinas y los argentinos. Y en esa es la reflexión que tenemos que hacer, y lo tomo a Juana Valmedina como ejemplo para que podamos, entre todos nosotros, en esa autocrítica que yo creo que la tenemos que hacer, ver en qué fallamos para tratar entre todos juntos, volver a recuperar la capacidad que tuvimos de enamorar a nuestra gente, de seducir a nuestra gente, de mostrarle un programa, un proyecto de país que lo queremos convocar a que lo construyamos todos juntos. Por eso yo me siento hoy halagado de estar acá, frente a semejantes monstruos que están acá. Jorge Ferraresi, un hombre que me enseñó lo que es la ejecutividad, lo que es el peronismo en la acción concreta. Fui a verlo por una vivienda y tenía que traer una factibilidad de luz, de agua, lo llamó a todo, y le dijo: ¿qué factibilidad el gobernador? ¿Vos crees que el gobernador va a hacer una vivienda en donde no haya agua, donde no haya energía? Estúpidos, ya quiero firmar, le dijo. Así, un hombre como Juanjo Musi, que yo tengo referencias de ellos y me fijo en ellos como en tantos otros que están acá, como Alberto Rodríguez Sá, como lo veo a todos los sindicalistas, a Julián Domínguez también, todos estos compañeros, a Kelly Olmo, a Pepe. La verdad que me siento, el vicegobernador, en mandato cumplido, yo me siento, la verdad, sí, Mariotto, yo me siento, la verdad, orgulloso de poder hablar ante semejante auditorio como me pusieron a hablar en la Quinta. Yo digo claramente, y lo digo en todos lados donde me paro, tenemos que tratar de poner de pie a nuestro movimiento, tenemos que tratar de volver a insuflar esa fuerza y esa energía que lo hace invencible. Créanme, por Dios, somos invencibles, y vamos a tratar de convocar a la unidad nacional como está planteando, como lo planteó Juan Aval recién, a la unidad nacional para tratar de reconstruir el hombre nuevo, la mujer nueva en la República Argentina. Somos lo único que lo podemos hacer. Nos hablaban que no hay plata, desfinanciaron a la provincia, incrementaron el impuesto país 10 puntos, cifra millonaria. Nos quitaron los subsidios a la energía, nos quitaron los subsidios al transporte, nos quitaron los subsidios al combustible, incrementaron el costo del combustible. ¿Qué hicieron también? Nos quitaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente, nos quitaron los recursos que le enviaban a las provincias. A mi provincia le quitaron el punto de compensación que todos los presidentes respetaron. ¿Y a dónde está esa plata? ¿A dónde está esa plata que ellos dicen que son los honestos, que son las carmelitas descalzas? Y esto es lo que estamos tratando de transmitirle a todas las compañeras y los compañeros. Y la verdad, también estuve en una reunión con todo, incluido de Cava, los tribunales de cuentas de todo el país. Y le dije a cada uno de ellos que todos teníamos una particularidad ahí. Ninguno de nosotros teníamos gobernadores que pertenecían al presidente en ejercicio. Por lo tanto, todos eran representantes de distintos partidos políticos
y ninguno era de la Libertad Avanza. Por lo tanto, tenían la obligación, el deber y la responsabilidad de actuar en consecuencia, tratando de generar en todos los ciudadanos, que despierten las conciencias y que generen opinión en todos los ciudadanos, porque son cuadros políticos formados intelectualmente, son profesionales que tienen capacidad de análisis de la situación real que vive el país, y es necesario que ustedes, que son dirigentes políticos también, pertenecen a distintas expresiones políticas, puedan ayudarnos transmitiendo el mensaje que ustedes piensan, sin partidismo, pero sabiendo que esta situación no puede continuar más, no puede continuar más. Pero claro, no tenemos quien nos convoque y nos tenemos que autoconvocar y tenemos que hablar con las autoridades ahora, fundamentalmente, que es la actual ministra de Seguridad. A ella tenemos que decirle, vamos a marchar por las calles de la ciudad, pero guarda con utilizar nuestras hermanas y hermanos que visten un uniforme para reprimirnos, porque ellos tampoco nos van a reprimir sin esos uniformes, sin ese gas pimienta, sin esos palos, sin esos camiones, no van a reprimir porque no se van a animar, porque es muy fácil ser valiente con todo eso. Entonces lo que tenemos que buscar, que la energía del pueblo y la violencia del pueblo, cuando es violentado desde el poder, se puede ser difícil de parar. Guarda, que no queremos, como dice el presidente, que están buscando tirarle un muerto. Él está buscando tirar un muerto. Con este esquema represivo exorbitante que ha implementado. Y la verdad, yo me siento responsable, no por nosotros no somos la casta para él, y él a mí no me hizo nada, no me quitó nada, al contrario, me fortaleció. A quien está quitando son a nuestros abuelos, a nuestros enfermos, a los sectores vulnerables, a la indigencia marcada, duplicó la indigencia. Eso significa desnutrición infantil, significa gente mayor que no puede comer, gente mayor que deja de comer para darle a sus hijos, para que se puedan nutrir sus hijos. Y esto va deteriorando a todas nuestras hermanas y hermanos en la República Argentina. Y esto es lo que estamos procurando, despertar conciencia, que nos pongamos de pie, que marchemos todos juntos a reclamar y a peticionar. Si no puede, señor presidente, córrase a un costado, deje que venga otro. Y no tengo miedo que me digan golpista, porque no lo soy. Yo no soy golpista, el peronismo no es golpista. Pero también la paciencia tiene un límite, que se nos rían en la cara, que nos agravien, que nuestro patrimonio, nuestra libertad dependa de una persona que no está en las condiciones normales que tiene que estar un presidente, que no tiene un comportamiento adecuado que le corresponde a un presidente, máxime de un país como la República Argentina. Es necesario que, si no está en condiciones, porque carece de experiencia, porque carece de conocimiento del país, carece del conocimiento de las provincias, carece de las dificultades que tiene nuestra comunidad, del conocimiento de esas dificultades. Por lo tanto, le estamos pidiendo encarecidamente, si no puede conducir los destinos de este país, córrase, porque cuando la gente vota a un presidente, a un intendente, a un gobernador, vota para que le mejore la calidad de vida, le mejore sus condiciones de vida, le genere condiciones para que pueda tener oportunidades y posibilidades de construir un proyecto de vida que sea vivible en la República Argentina. Y por eso estamos pidiendo al señor presidente que modifique sus políticas, que genere las condiciones necesarias para que nuestra gente empiece a respirar un aire distinto. Caso contrario, reitero, sin ser golpista, córrase, porque cuando el pueblo lo tenga que correr va a ser una manera que a nadie nos va a gustar. Pero la verdad que la indignación, la bronca y la impotencia que me embarga a mí, como a muchos compañeros, la quería manifestar en este auditorio selecto que tenemos en estos momentos, para ver si nos podemos contagiar de energía, de fuerza, como para salir a luchar por lo que nos corresponde, que es la defensa de nuestros compañeros. Muchas gracias. Dije al comienzo del podio de noticias, retengan la explicación que dio Adorni sobre las razones del despido de Fernando Vilela, o Vilella. Él hasta hoy
secretario de Agricultura o de Bioeconomía, como no les vamos a pedir tanto esfuerzo, vamos a repasar las palabras de Adorni y su explicación de por qué. Es el tape, le digo a los compañeros, es el tape que pusimos al comienzo del podio, un segundito de ese tape donde Adorni da su explicación de por qué Vilella hoy fue discontinuado en el gabinete de Milei. Con respecto a tu primera pregunta, aprovecho por supuesto para darle la bienvenida al cargo de secretario a Sergio Iraeta. No, va a ver lo que me decís de los colaboradores, no, eso no es así. Efectivamente, tal vez Fernando no podía alinear algunos objetivos con los que tenía el ministerio y simplemente se busca eso, ¿no? Que cada funcionario esté alineado con los objetivos centrales que tenemos, en este caso que tiene el Ministerio de Economía y que tenemos para el campo, en virtud de que, bueno, de hecho... Bueno, ahí estaba lo más interesante de esta definición. Vilella no lograba alinear los intereses de su cartera con los de Toto Caputo. Y decíamos, ¿cuáles son esos intereses? ¿Son pensando en el bien común? ¿O hay otro tipo de intereses que buscó alinear Caputo este tiempo y Vilella no se alineó? Bueno, vamos a empezar a tirar miguitas de pan. A ver, Vilella viene de la academia, quien lo convocó y lo apadrinó para llegar a la gestión fue el malogrado jefe de gabinete Pose. Luego de que Vilella le recomendara a Pose y a Milei ir por el camino de la agregación de valor en origen para los productos agropecuarios. ¿Qué significa esto? Bueno, dejar de vender poroto de soja o pellets de soja, que son los residuos que quedan de la soja cuando se hace el aceite de soja, que hasta acá es el producto con mayor valor agregado que tiene en exportación la agroindustria argentina. Después, por supuesto, hay otros productos agroindustriales, pero el de mayor volumen, el que mayor impacto tiene, tanto para la cosecha de dólares como para la producción y exportación argentina, es justamente el aceite de soja. Bueno, Vilella lo que quería, como venía propiciando ya en su rol como decano de la UBA, era justamente ampliar la agregación de valor y fortalecer la agroindustria, al punto de que le propuso, y Milei compró, rebautizar la Secretaría de Agricultura y nombrarla Secretaría de Bioeconomía. Bueno, nunca se llevó bien con los productores, esta es la verdad. Los productores quieren sembrar soja, cosechar soja, vender la soja y ya está. No ven como un objetivo de su negocio agregarle valor, que implicaría inversión, esfuerzo, mayor esfuerzo y demás. Pero los productores están bien así como están, porque el precio de la soja es un buen precio y con eso, la verdad, ganan fortunas. ¿Cuál es la dificultad que tienen hoy en su relación con el gobierno? Bueno, que Milei había prometido reducir las retenciones y Milei las subió. Y además había prometido mejorarles el tipo de cambio y no solamente no se lo mejoró, o lo hizo inicialmente en diciembre, sino que rápidamente se licuó la devaluación y hoy están presionando para una nueva devaluación o una reducción de las retenciones. Y ahí es donde el conflicto con Vilella se hizo insostenible. ¿Quién vio una oportunidad para intervenir directamente en medio de ese conflicto? Juan Paso. ¿Quién es Juan Paso? Bueno, hoy es secretario coordinador de políticas productivas. Tiene a su cargo la Secretaría de Bioeconomía, que hoy va a ser rebautizada como Secretaría, vuelve a su nombre original, Secretaría de Agricultura. Juan Paso es un hombre muy cercano a Toto Caputo desde hace muchos años y tiene intereses económicos en el sector agropecuario. Bueno, Paso lo erosionó a Vilella para que ocurra lo que va a ocurrir a partir de hoy, que va a asumir en su lugar Iraeta, mejor dicho. ¿Quién es Iraeta? Bueno, hasta hace poco el segundo de Vilella.
Es productor ganadero, es dueño de campos, comparte lazos familiares con Paso. Iraeta está casado con la empresaria textil Josefina Helguera, que es la fundadora de la marca Rapsodia, junto a la modelo Sol Acuña y el empresario Francisco de Narváez. La hermana de Josefina se llama Dolores Helguera y es la esposa de Domingo Iraeta, el hermano y socio de Sergio Iraeta, el actual funcionario en al menos 3 empresas agropecuarias. Juan Alberto Paso es justamente familiar de Iraeta, por esta vía que acabo de describir, y ahora jefe directo del flamante funcionario. Paso tiene una empresa fundada en 2020 que se llama Invernea SRL, junto a otros exfuncionarios del gobierno de Macri. ¿A qué se dedica Invernea? A crear fideicomisos para la adquisición, engorde y explotación de ganado bovino. ¿Cuál fue la primera medida que tomó Milei apenas llegó al gobierno con Toto Caputo? Abrir de par en par la exportación de ganado bovino. Evitar que hubiese límites a la exportación de ganado bovino. ¿Quién se benefició con esa decisión? Paso, que tiene Invernea y sus fideicomisos que invierten en ganado. Iraeta, el actual secretario que explota ganado. Y el propio Toto Caputo, que con su consultora Anker, consultora que compartía con Santiago Ausilio, el titular del Banco Central, eran los agentes financieros de Invernea, o son los agentes financieros de los fideicomisos que explota Invernea, fideicomisos ganaderos que se vieron muy favorecidos por la apertura de par en par a las exportaciones de ganado bovino. ¿Quiénes se perjudicaron con la apertura de ganado bovino? Ustedes, nosotros, los consumidores. ¿Qué fue lo que pasó en este periodo de tiempo? Bueno, entre enero y mayo de 2024 se exportaron 385.000 toneladas de res con hueso, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Es decir, que se abrieron las exportaciones, se exportó más. ¿Qué pasó con el precio? Y se disparó, porque los chinos pueden pagar más que los argentinos. Entonces se disparó el precio en la Argentina. Un 14%, por ejemplo, de un mes a otro subió el precio de la carne. Consecuencia de eso, informe de la Bolsa de Rosario de hace un par de días, cayó al mínimo histórico la venta de carne bovina al consumidor argentino. Nunca estuvo tan abajo. Y la razón que explica la Bolsa de Rosario es que la gente no puede comprar carne. Que en la caída del poder adquisitivo, más allá de que se haya hecho un esfuerzo del mercado para mantener estables los precios desde el subidón de febrero, a la gente no le alcanza para comprar carne. Entonces tenés que una decisión de Toto Caputo benefició a una empresa del segundo de Toto Caputo y del propio Toto Caputo, que era el asesor financiero, y del secretario o el subsecretario de Agricultura, que ahora va a ser secretario, que es productor ganadero. Todos ellos se beneficiaron con decisiones que ellos mismos tomaron. ¿Quiénes se perjudicaron? Ustedes. Lo digo con elegancia, ustedes, los boludos de siempre. De siempre. De siempre. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina
mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche,